hemos llegado a la meta de nuestro camino cuaresmal, la Semana Santa. La liturgia insiste en el intento de adecuar nuestros sentimientos al misterio que celebramos, unidos a la pasión de Cristo en esperanza de resurrección. El siervo de Yahvé, sufriente, pero pletórico del Espíritu de Dios, y perfume con que María unge a Jesús, son signos de esta dimensión pascual completa que la Iglesia busca revivir con nosotros. Comenzamos ahora esta celebración y de pie recibamos al Padre Rafael Méndez Hernández. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Llamando, 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 llamando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. el Señor que nos llama a la penitencia y a la conversión, esté con ustedes. Con su espíritu. Amados, amadas, estamos ya en la Semana Santa. Ya hemos entrado a este umbral. Y al meditar de que estamos en Semana Santa, no dejo por lo menos de meditar que el año pasado no la pudimos celebrar de la manera que queríamos celebrarla. Así que este año deberíamos nosotros todos de estar emocionados, deberíamos nosotros todos de celebrar esta Semana Santa con mucho mayor ahínco, con mucho mayor alegría, dado a las circunstancias, ¿no? De que la podemos celebrar, número uno, y número dos, que poquito a poquito nosotros como pueblo estamos superando la pandemia. Nosotros, el pueblo puertorriqueño, ha tomado esto en serio y ha puesto de su parte para seguir enfrentándola. Hay que orar por aquellas personas que todavía no están conscientes de la seriedad del momento. Y por ello, por no tomar en serio la acción de Dios en nuestras vidas, vamos a pedir perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes desfallecemos a causa de nuestra fragilidad, ser confortados por la pasión de tu único Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con respeto, pero con firmeza, con paz, fortaleza, se implantará el derecho y la justicia. La Iglesia ve un paralelismo total entre el siervo cantado por el Isaías y Cristo. Escuchemos con oído atento. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritaré, no clamaré, no vocearé por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes esperan las islas. Así dice el Señor, que creó y desplegó los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, dio el respiro al pueblo que la habita, y el aliento a los que se mueven en ella. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho. Alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a las que habitan las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. La escena de la unción en Betania resulta altamente significativa. La ternura de María, ofrendándole a Jesús un frasco de perfume muy valioso, el detalle de enjugar los pies de Jesús con sus cabellos, colma la escena de un cariño enternecedor. De pie para escuchar el Evangelio.
santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Salve Rey nuestro, solamente tú te has compadecido de nuestros errores. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace como 2 meses atrás, el Papa Francisco hizo un gesto maravilloso. Resulta que el 29 de julio estábamos celebrando el día de Santa Marta. Santa Marta tenía su día en el calendario litúrgico. San Lázaro no. O si lo tenía, no era de carácter celebrativo de manera obligatoria. No sé, yo no me acuerdo el día de San Lázaro. Lo hay, pero no me acuerdo. Y en cuanto a María, la hermana de Lázaro y Marta, había una confusión entre ella y María Magdalena. María Magdalena tiene su celebración en julio también, no me acuerdo ahora el día de Santa María Magdalena, pero María, la hermana de Lázaro y Marta, no tenía su día por la confusión entre ella y María Magdalena. De hecho, uno ve la película del Mártir del Calvario y las confunden las dos como si fueran una. Y no. María Magdalena es del pueblo de Magdala, mientras que María, la hermana de Lázaro y Marta, era en el pueblo de Betania. Betania era un pueblito pegadito de Jerusalén. Es como decir Cataño con respecto a San Juan. Ustedes saben que lo separa la bahía, pero la distancia entre Cataño y San Juan es cortita, pero son 2 municipios aparte. Pues así, Betania era un pueblito de la zona metropolitana de Jerusalén. Vamos a ponerlo así. ¿Cuál era la importancia de estos 3 hermanos? Una importancia que quiere destacar el Papa Francisco. Que la casa de Lázaro era el lugar donde Cristo pernoctaba
cada vez que iba a Jerusalén. Cristo vivía en Cafarnaúm. Y desde Cafarnaúm seguía su trayectoria misionera por toda la Galilea. Cada vez que venía, se quedaba en casa de Lázaro, Marta y María, y después se regresaba. Por eso era que la relación entre Jesús y ellos tres era una relación estrecha. Por eso es que cuando Lázaro se enfermó, que Jesús se dio puesto y no llegaba, cuando por fin Jesús llega, que Lázaro llevaba 4 días muerto, por eso es que Marta le recrimina a Jesús: no estuviste aquí cuando él estaba enfermo, le podías evitar que se hubiera muerto. Ahora podemos entender entonces por qué la recriminación de Marta con respecto a Jesús y la enfermedad de Lázaro. Lázaro fue resucitado por Jesucristo alrededor de 2 semanas antes de la crucifixión del Señor. Jesucristo resucita a Lázaro y Jesucristo deja que la noticia de la resurrección de Lázaro llegue a Jerusalén. Cuando la noticia llega a Jerusalén, entonces los jerusalemitas dijeron: bueno, él está allá en Betania, está ahí al lado, significa que viene para acá, vamos a prepararle la celebración. Y por eso es que Jesucristo, cuando llega, es recibido con bombo y platillo, porque ya se sabía que estaba allí. Y Jesucristo, en esos días, desde el domingo de Ramos hasta el Jueves Santo por la mañana, Jesucristo se levantaba por la mañana en Betania, se desayunaba en casa de Lázaro, Marta y María, y por ahí seguía caminando a pie desde Betania hasta Jerusalén. En Jerusalén hacía lo que tenía que hacer: predicar, curar enfermos, pelearse con el Sanedrín. Y luego por la noche, a la caída del sol, Jesucristo volvía caminando hacia casa de Lázaro, Marta y María. Esa era la dinámica de Jesucristo en esos días. El Jueves Santo por la mañana, Jesucristo dijo lo que escuchamos el pasado domingo, el discurso de la semilla que tiene que morir. Ha llegado la hora de ser glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el granor de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero muere. Si muere, da mucho fruto. ¿Qué nos está recreando el Santo Evangelio de hoy? El Santo Evangelio de hoy nos está recreando ese lunes antes de Cristo ser crucificado. O domingo, mejor dicho, domingo antes de Cristo ser crucificado. Por la mañana, Cristo fue a Jerusalén, fue recibido con bombos y platillos. Vino el revolú de la purificación del templo, que Jesucristo sacó fetazo a todo el mundo. La tensión ante lo que Jesucristo hizo. Por la noche Jesucristo se regresa a Betania, a casa de los hermanos, y allí le tenían un convite, le tenían una fiesta. Imagínense, la casa de Lázaro estaba de fiesta porque Lázaro estaba resucitado, había sido resucitado, así que había fiesta en casa de Lázaro, Marta y María, y el invitado de honor era Jesús, que había resucitado a Lázaro. Y es por eso que tenemos la escena de que mientras Jesucristo estaba sentado con Lázaro el anfitrión, Jesucristo el comensal, vino María, la hermana de ellos, con ese pote de nardo caro y le unge los pies a Jesús, se los limpia con sus cabellos. Y Jesús ve en ese gesto de María un adelanto de su pasión. Fue como una metáfora, como un signo. Eso que ella va a hacer, que me está haciendo ahora, me lo va a hacer dentro de unos días, cuando mi cuerpo esté muerto, que va a ser embalsamado. Ahí tenemos entonces
San Juan Evangelista no tiene reparos en presentarnos la clase de persona que era Judas. Un ladrón, un pillo, un colao, uno que fue invitado por Jesús para seguirlo, mas sin embargo todo el tiempo que Judas Iscariote estuvo con Jesús no aprendió nada. Hay gente que está en la iglesia, que se la pasa toda su vida en la iglesia y no aprenden. A veces uno dice, Dios mío, esta persona va a misa, comulga. Sí, va a misa, comulga, pero no ha aprendido. O personas que están toda una vida en la iglesia y de momento, por cualquier cosa, se van de la iglesia católica y se van para otra iglesia. No han aprendido. A mí me ha pasado casos de uno predicando. Me pasó un caso recientemente de unas muchachitas que se me fueron de la iglesia católica, eran hasta monaguillas, se me fueron a una iglesia evangélica. Entonces yo las agarro y hablo con ellas. Y entonces ellas de momento, de manera solemne, empiezan a hablar de la palabra. Y después que terminaron, yo le dije, pero miren muchachas, eso mismo que ustedes están diciendo, lo he estado diciendo yo todo este tiempo. ¿Qué pasó? Porque tantas veces que eso mismo que ustedes me acaban de decir, yo lo he estado diciendo en misa. Y una dijo, es que no habíamos hecho caso. Oh, entonces el problema no era la iglesia católica, el problema eras tú. Y así mismo en la iglesia muchas personas que están en la iglesia pero no conocen a Jesús. Están en la iglesia pero no se convierten. Y cuando yo hablo esto, yo también puedo hablar de obispos, de sacerdotes, de religiosas, de laicos, de diáconos, que están toda una vida en la iglesia y no conocen a Jesús. Están toda una vida en la iglesia y no se convierten. Y eso es lo que le pasó a Judas. Todos estos años con Jesús, conviviendo con Jesús, escuchando a Jesús, viendo los milagros de Jesús, y más sin embargo, no se convirtió. Era un ladrón, era un lobo en medio de ovejas. Jesucristo, obviamente Jesucristo lo sabía, pero ¿qué dijo Jesucristo? Lo dejó tranquilo porque Jesucristo sabía que eventualmente ese Judas era quien lo iba a traicionar. ¿Cuál es la atmósfera del momento? ¿Cuál es la atmósfera del momento? Jesucristo llegó triunfante a Jerusalén, llega hasta el templo, bota a los mercaderes del templo y el Sanedrín está deseoso de acabar con Jesús y está buscando la forma de cómo acabarlo. Por otro lado, tenemos a Judas que se enchisma con Jesús, Judas que se enoja con Jesús porque Jesús lo corrige. Porque Jesús le dice, espérate, mijo, esto no es así, que esto es asá. No todo puede ser dinero en esta vida, aunque sea para motivos nobles. En esta vida no todo puede ser dinero. El único que es indispensable soy yo. Ante esa llamada de atención, ante ese limazo, por decirlo así, ¿qué hace Lázaro? ¿Qué hace Lázaro? Bendito sea el Señor. ¿Qué hace Judas? Judas Iscariote lo que hace entonces es, se pone a averiguar, se da cuenta de que el Sanedrín estaba enojado con Jesús, que estaba buscando la forma de atrapar a Jesús. Y como decimos en mi pueblo, se juntaron el hambre y la miseria. Ahí entonces viene Judas y vende a Jesús por 30 monedas de plata. Y mientras tanto a Jesús lo recibieron con bombos y platillos cuando llegó a Jerusalén. Le organizaron en casa de Lázaro, Marta y María
un bembé, una fiesta, hasta le lavaron los pies con perfume de nardo. Pero Jesús sabía que alrededor de él estaba urdiéndose el complot para matarlo. Jesús sabía que alrededor de él estaban ya los planes para cogerlo preso. Jesús sabe que alrededor de él estaban maquinando. Pero Jesús, en vez de huir, Jesús, en vez de escaparse, Jesús se enfrenta a la muerte. Jesús sabía que ya era la hora de ser glorificado el Hijo del Hombre. Y como ya era la hora de ser glorificado el Hijo del Hombre, pues el Hijo del Hombre se preparaba para el momento. En oración, en meditación, el Hijo del Hombre se estaba preparando para lo que iba a venir 6 días después. Me parece que Jesucristo entonces nos dice a nosotros que cojamos esta semana para prepararnos espiritualmente para lo que viene. Que cojamos esta semana para prepararnos espiritualmente para la pasión. Que cojamos esta semana para nosotros contemplar al crucificado. Jesús es el único que nos puede salvar. Su sangre es la que nos puede salvar. Yo me acuerdo desde chiquito, cuando yo estaba en la escuela, cada vez que llegaba la Semana Santa, no sé ahora qué se da en las escuelas públicas, pero yo me acuerdo que en la clase de español siempre nos daban a nosotros temas religiosos. Se nos hablaba de la vida de Cristo. Y en la clase de estudios sociales también se nos hablaba de eso. Y también en la clase de inglés. Tanto español, estudios sociales como inglés, se nos tocaba a Jesucristo en esa semana. Lamentablemente hemos ido sacando a Cristo de nuestra sociedad en aras de respeto a los demás, por consideración a los que no creen. Y los que creemos, ven acá, ¿qué nos pasa con los que no creemos? Además, ¿qué daño le hace a un no creyente el que se hable de Cristo? ¿Se le hace daño a un no creyente? No se le hace ningún daño. No se le hace ningún daño. No se le está obligando a creer. Simplemente nos estamos recordando que nosotros con Cristo todo y sin Cristo nada. Y el 90% del pueblo puertorriqueño así lo cree. Mas sin embargo lo seguimos sacando. Lo seguimos sacando de nuestras vidas. ¿Y qué pasa después? Cuando las cosas se nos ponen difíciles, queremos entonces que el Señor nos ayude. Yo he leído un meme, muy interesante por cierto, y muy revelador, de sacar las Biblias de las escuelas, pero después meterlas en las cárceles. Se exhorta a que se saquen, que a los muchachos no se les dé ningún tipo de educación religiosa, pero después cuando están en las personas en las cárceles, entonces meter Biblias y darle clases a los
a los presos para que los presos se conviertan y para que los presos adquieran valores. Amores, yo creo que es en la escuela donde se comienza. Ya que se estamos hablando, ya que se está hablando dizque de la diversidad, pues entonces vamos a hablar de la diversidad de verdad. La diversidad que en esta sociedad diversa habemos creyentes, habemos gente que tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo. Que ya no en aras de la diversidad nosotros no contamos. Y nosotros, los cristianos, tenemos entonces que poner de nuestra parte y demandar nuestro lugar. Ahora mismo, ¿qué están diciendo? Ahora mismo, ¿qué están estableciendo? Trabajar tanto en Viernes Santo como en Domingo de Pascua. En Estados Unidos el Domingo de Pascua no se hace nada, pero aquí sí. Y el problema es la cobardía de los cristianos que no saben pararse y decir, no, lo siento, pero yo no trabajo el Viernes Santo, yo no trabajo el Domingo de Pascua y ustedes no me pueden sancionar eso porque hay una ley que me protege, la ley de libertad religiosa. Yo admiro a los judíos, yo admiro a los musulmanes, porque los judíos nadie les hace trabajar en sábado y no se les puede obligar porque es su derecho. Y muy bien por los judíos. Los musulmanes, nadie les hace trabajar a un musulmán el viernes es el día sagrado de ellos. Y me alegro por los musulmanes. Pues entonces los cristianos el domingo, el tiempo que es de la misa, decir, no, yo no puedo trabajar sábado y domingo porque yo tengo que ir a misa. Yo tengo que ir al culto para también incluir a los evangélicos. Así que nosotros tenemos que poner a Cristo en el centro de nuestras vidas si queremos echar para adelante. Fíjense cómo Lázaro, al ver que Cristo lo resucitó, tiró una fiesta para él. Como Marta cocinó, hizo el banquete en honor a él. Y como María le lavó los pies, porque en el Evangelio de hoy tenemos los tres. Lázaro, el anfitrión. Marta, la que cocinaba, y María, la que le ungía los pies a Jesucristo. ¿Cuál es entonces? ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? No solamente en esta Semana Santa, sino en todos los días de nuestra vida. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Para que en su misericordia Dios purifique a la iglesia y le conceda el don de la caridad hasta el extremo de dar su vida por toda la humanidad, especialmente por los más pobres y olvidados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la celebración de los misterios de nuestra fe nos ayude a vivir como Cristo y a dar generosamente nuestra vida como Él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu de Jesús impulse la transformación de nuestra sociedad y la justicia y el derecho y la libertad sean una realidad estable y duradera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor sea luz y salvación de los enfermos y agonizantes, la vida y la posesión plena de los que han muerto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que estamos celebrando esta Eucaristía, unidos a Jesús, que va a Jerusalén a dar su vida por nosotros, nos lancemos a vivir con fidelidad al Evangelio y a dar nuestra vida por los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por los esposos Sánchez, la niña Gladys Isabel Rodríguez, la familia Colón Rolón, Víctor Figueroa, Mary Torres Vélez, Cindy Cortés, residentes del hogar San Rafael de Arecibo y de las Hijas de la Caridad, Idalia Horta, Nereida Lazuz, Zaida y Gina Clemente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Miguel A. González Colón, Victoria Gómez Abreu, Aizum Matos, Francisco Javier Medina, Jesús Matos, Blanca Ruiz Cintrón, María Cristina Maldonado, Clotilde Benigno Semidey, Alejo Guzmán Vicente, Aurea Rodríguez Batistini, Aurea Rivera, familia Colón Rolón, familia Sánchez Montero, Eduardo Penedo, difuntos de la familia Rivera Villegas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y en acción de gracias por el cumpleaños de Pilar Josefina Vera, por la renovación de votos perpetuos de las hijas de la caridad y de todas las religiosas, por el cumpleaños de Elda Cora Texidor y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, escucha las oraciones que te presentamos. Concédenos una relación profundísima con Jesucristo que nos capacite para meditar el misterio de la redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que volvieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esta es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que celebramos y lo que tu amor providente instituyó para destruir nuestro pecado, produzca en nosotros frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección, en los cuales celebramos el triunfo sobre el mal y se renueva el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te adoran eternamente y se alegran en tu presencia. Y nosotros nos unimos a sus voces, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto Octavio y su auxiliar Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Como hijos e hijas de Dios que somos, elevemos nuestra mente y corazón al Señor diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, animados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad
Cordero de Dios, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. Oremos. Visita tu pueblo, Padre, y protege a quienes has santificado por estos sagrados misterios, para que conserven los auxilios de la salvación eterna que han recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos en Semana Santa, mi gente, y yo les exhorto a todos ustedes a que vivamos intensa y amorosamente esta semana en la cual Cristo dio su vida por nosotros, en la semana en la cual nosotros fuimos salvados. Siempre me encanta
decirle a la gente, sugerirle a la gente, piensen cómo se sentía Cristo durante esta semana. Yo me imagino a Jesucristo, ya que volvemos a la casa de Lázaro, Marta y María. Yo imagino a Jesucristo saliendo de Jerusalén y caminando hacia Betania, hacia la casa de Lázaro, Marta y María, por el camino meditando sobre lo que le iba a suceder. De hecho, para ir a Betania tenía que Jesucristo pasar por el mismísimo centro del Huerto de los Olivos. Porque ¿cómo es aquello allí? Tenemos a Jerusalén, que está en lo alto del Monte Sión. Monte Sión es una meseta, es un monte y después un plano. Ahí es donde está levantado Jerusalén. Sales de Jerusalén, bajas, como diríamos nosotros, una jarda, bajas una colina, bajas la jarda y llegas hasta el fondo de la jarda, cruzas la Joya. Sí, hay un puente entonces, una vez que tú cruzas el puente, entonces comienzas a subir y ya eso es el Monte de los Olivos. Y ahí está el huerto de Getsemaní. Subes y ya a lo alto del Monte de los Olivos, cuando comienzas a bajar, ahí está Betania. Eso es Jerusalén, jarda abajo, cruza el puente, jarda arriba, huerto de los Olivos, llegas hasta la cima y abajo, a la bajadita, Betania. Aquellos que han visto la película de la Pasión, en aquel puente que tiraron a Cristo por la borda y entonces y lo dejaron guindando, etcétera. Ese puente es la joya que estoy hablando yo, el torrente Cedrón, se llama aquello allí. El torrente Cedrón, que es un torrente, es como una zanja, una joya que está seca. Cuando llueve se vuelve un río que pasa por ahí, dejó de llover, vio la seca, se seca, pero queda aquello ahí. Ese es la topografía del lugar. Y yo me imagino a Jesucristo cada vez yendo de Jerusalén a Betania y de Betania a Jerusalén, meditando lo que le iba a pasar en la semana. Así que vamos a unirnos con él en la meditación de los misterios de nuestra salvación. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado con